Para este proyecto vamos a utilizar el multiplexor 74 LS151 como sumador y restador de un bit. Este multiplexor lo podemos alimentar con un voltaje mínimo de 4.75 volts con hasta un máximo de 5.25 volts. Del lado izquierdo tenemos 8 entradas de datos. Este multiplexor cuenta con 8 entradas de datos. De mi lado izquierdo vamos a tener las entradas de selección. Y en esta parte de aquí arriba podemos observar una Y. Esta es la salida. Aquí se va a ver reflejado el dato que nosotros estamos seleccionando con el dip switch de 3 posiciones. Para ambos dip switch he utilizado la configuración pull-up, que como ya hemos visto, la resistencia va conectada a la fuente de voltaje y la contraparte va a negativo. Lo mismo para el dip switch de 3 posiciones. Se han conectado LEDs para visualizar la entrada de datos, la selección y para visualizar cuando la salida esté activa o desactivada. Tenemos otra entrada que sería esta entrada representada por una G, que si nosotros la mandamos a tierra vamos a empezar a multiplexar correctamente. Si esta recibe un estado alto, no nos va a multiplexar nada. Ahora pasamos a simular el circuito y cabe mencionar que en el dip switch de 8 posiciones vamos a contar de manera descendente. Por ejemplo, el primer botón está representado por la entrada por el número 0, la entrada de datos 0, el que le sigue la entrada de datos número 1, el que le sigue 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a leer estas entradas de izquierda a derecha. Ahora veamos un ejemplo. Recordemos que el número 0 en binario a 3 bits es 000. Como podemos observar en el dip switch de 3 posiciones, las 3 posiciones están en 0. Si yo quiero visualizar la entrada de dato 0, aquí en la salida nos está reflejando la selección que nosotros le hemos marcado en el dip switch de 3 posiciones. Por lo tanto, yo he subido aquí el botón que representa la entrada de dato 0. Se ha prendido el LED que está en amarillo, indicando que esa entrada está activa. En el dip switch tenemos 0, 0, 0. Lo podemos visualizar en estos LEDs de acá, porque los 3 están apagados. Por lo tanto significa que tenemos 3 ceros. Y esto binario a decimal es un 0 en decimal. Por lo tanto aquí se habilita la salida que nos está indicando que esa selección en las entradas de este dip switch le vamos a llamar, recordando que va a empezar desde el bit más significativo hasta el bit menos significativo. Aquí tendríamos que este botón sería la letra C, el del medio la letra B y el último la letra A. Ahora queremos visualizar el dato número 1. Se nos enciende el LED correspondiente al dato número 1 y para marcarlo en el dip switch de 3 posiciones recurrimos a la tabla de verdad de este multiplexor y vemos que para mostrar el número 1 en decimal es 0, 0 y 1. Aquí se nos muestra de mejor manera en los LEDs. Tenemos que es apagado, apagado, prendido, 0, 0 y 1. Esto a decimal es un 1. Y acá hemos seleccionado la entrada que representa la entrada de dato número 1. Por lo tanto nos indica que está habilitada la salida correspondiente a la selección que nosotros le hemos dado a través de este dip switch. Ahora pasemos a comprobarlo con el número 2. Activamos la entrada de dato número 2. Vemos que como aquí no se enciende la salida porque la selección no está representado de manera binaria 3 bits, el número 2 lo representamos que es 010,
se encienden los LEDs, apagado, prendido, apagado, y se nos habilita la selección indicando que está mostrando la entrada de dato que nosotros hemos seleccionado de esta parte, que es el número 2. Ya que hemos seleccionado el dato número 2 y por lo tanto se prende la salida. Ahora mostramos el número 3. En binario es 0, 1, 1. Apagado, prendido, prendido. Se habilita la selección. Para mostrar el número 4, ahí se enciende el número 4, es 1, 0, 0. Prendido, apagado, apagado. Se habilita la selección, la salida. Para mostrar el número 5 es 1, 0, 1. Aquí vemos 1, 0, 1. Se enciende la salida, se activa la salida. Para mostrar el número 6 es 1, 1, 0, 1, 1, 0 y se habilita la salida. Y para mostrar el número 7, acá se encendió el LED correspondiente a la entrada de datos número 7 y subimos los 3 botones, se prenden los 3 LED y aquí nos está mostrando a la salida la selección que nosotros hemos seleccionado. Y esto lo podemos hacer con cualquier entrada de datos. Por ejemplo, yo quiero mostrarle el dato número 5, el dato número 0 y el dato número 2. Acá se prenden los LEDs indicándome que esa entrada de dato está activa. Y acá seleccionamos la entrada que deseamos. Por ejemplo, vamos a seleccionar la entrada de datos número 5 y el número 5 en binario es 101. Acá se marcan los LEDs, prendido, apagado, prendido y la salida se activa. Para mostrar el 0, acá ya está mostrando. Para mostrar el 0 bajamos los 3 botones y se activa la salida. Para mostrar el número 2 es 010, apagado, prendido, apagado y acá la selección, este LED se prende. Hemos visto la parte simulada. Ahora vamos a ver la implementación y el circuito armado en físico. Bien, aquí tenemos el circuito ya armado físicamente como se vio en el simulador. Utilizamos multisim. Tenemos los 8 LEDs, las resistencias de 220. Tenemos el dip switch de 8 posiciones, las 8 resistencias de 10 kilo ohms. Acá tenemos el de salida y aquí he utilizado un dip switch de 8 posiciones, solamente conectado 3 posiciones y tenemos los 3 LEDs de selección. Y acá tenemos el multiplexor y un condensador de cerámica. Para alimentar vamos a utilizar un cargador de celular que nos arroja aproximadamente 5 volts. Acá el capacitor se ha utilizado porque como estamos alimentando el circuito con un cargador, sabemos que el cargador tiene una frecuencia y tiene una corriente alterna. Por lo tanto, lo que va a hacer este condensador es que va a filtrar los picos de frecuencia alta que le puedan entrar al multiplexor gracias al cargador que estamos utilizando. Esas frecuencias, los picos de frecuencia altas que se puedan generar, las va a mandar a tierra. Si han observado los cargadores, si ustedes miden el voltaje con un multímetro, el voltaje, por ejemplo, si este cargador que estoy utilizando, por ejemplo, aquí tengo un cargador que da 5.25 volts. Si hay casos donde si ustedes miden el voltaje en los cargadores, ven que el voltaje está oscilando, por ejemplo, entre 4.99 y 5.25, 5.26, o sea, está oscilando. Entonces, la función de este condensador, aparte de filtrar los picos de frecuencia altas que le lleguen a nuestro circuito integrado, al multiplexor, lo que va a hacer es que va a amortiguar esa energía para que trabaje de manera correcta el multiplexor.
Bueno, una vez mencionado esto, vamos a pasar a simular lo que ya habíamos hecho en Multisim. Aquí conectamos el cargador, alimentamos nuestro circuito y como vemos todavía no enciende nada. ¿Por qué? Porque los botones no hemos seleccionado ninguna entrada de datos de las 8 que podemos seleccionar, y aparte acá está mostrando pues un 0 en binario. Ahora vamos a seleccionar el dato número 0. Subimos este botón de aquí, que recordamos que se va a leer descendente de arriba para abajo. Esto significa que acá tenemos un 0, acá tenemos un 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí ya se ha prendido la salida. ¿Por qué? Porque nuestra selección en las entradas de datos de selección C, B y A los tenemos en 0. Por lo tanto, estos LEDs que representan cada una de las entradas de selección están apagados, representando esto un 0, 0, 0. Recordando que esto en binario decimal corresponde al número 0 en decimal, y acá se enciende el LED que corresponde a la entrada de dato 0. Ahora pasemos a seleccionar el dato número 1. Podemos bajar en la entrada de dato 0 y vemos que se apaga. Ahora hemos seleccionado la entrada de dato número 1. Se enciende el LED que corresponde a la entrada de dato número 1. Y ahora vamos a seleccionar el dato que nosotros le estamos dando a la entrada, que esto sería 0, 0 y 1. Se han prendido los LEDs de selección 0, 0, 1. Esto en decimal es el número 1. Y acá se ha activado la salida que nosotros hemos seleccionado en las entradas de selección. Pasemos al siguiente número. Número 2, y lo seleccionamos en este dip switch, que sería 0, 1, 0. Ahí está, se prenden los 3 LEDs 0, 1, 0, enciende la entrada de datos número 2 y acá se activa la salida porque hemos seleccionado el dato número 2. Bien, para ya no hacer las demás voy a comprobar rápidamente. Por ejemplo, acá tenemos la entrada de dato número 5, se enciende el LED que corresponde a la entrada de datos 5, y acá en la selección vamos a seleccionar el dato que nosotros tenemos activado, que sería 1, 0 y 1. 1, 0, 1 es el número 5 en decimal. Ahora bien, por ejemplo, quiero el 5, quiero el 1, quiero el 0, 1, 2, 3 y el 4. Ahora bien, como tenemos varias entradas, hemos seleccionado varias entradas, acá se enciende, acá se muestra qué entradas hemos seleccionado. Hemos seleccionado la entrada número 1, número 3 y número 5. Ahora apagamos acá la selección y, por ejemplo, yo quiero que me muestre la salida el dato número 0, perdón, el dato número 1. En la selección seleccionamos la combinación correspondiente al dato número 1 y ahí se prenden el último LED indicando 0, 0 y 1 es 1. Ahora continuamos con el dato número 4, que sería 1, 0, 0. Perdón, es el 3.
Ahí está. 0, 1, 1 es el número 3. Y acá está el dato número 3. Para mostrar el dato número 5, apagamos, checamos la tabla de verdad y es 1, 0, 1. Ahí está el dato número 5, que es 1, 0 y 1. Y bueno, así comprobamos el funcionamiento del multiplexor como sumador y restador de un bit 74LS151.